Durante una tormenta intensa, un crucero con más de 1000 personas pierde energía. Los motores fallan y una enorme ola rompe las ventanas, haciendo que el agua helada inunde las cubiertas. El Viking Sky está a punto de hundirse. Mientras se acerca a las rocas, el capitán pide auxilio y los expertos se preparan para un desastre como el del Titanic. Esta es una historia de negligencia impactante, la historia de cómo el crucero Viking Sky casi terminó en una catástrofe. El 23 de marzo de 2019, el Viking Sky navegaba por la peligrosa bahía de Ustad Vika cuando sus motores se apagaron de repente. Durante horas había soportado olas de 6 metros que chocaban contra él, y ahora, en el punto máximo de una tormenta violenta, estaba inmovilizado. Su tripulación intentaba desesperadamente reiniciar los motores mientras el barco se balanceaba de un lado a otro. Pero mientras los vientos de 145 kilómetros por hora lo destrozaban, la situación no podía ser peor. La lujosa embarcación no debió acercarse tanto a la destrucción. Pronto veremos que el incidente se gestó por años. El Viking Sky es uno de 6 barcos de Viking Ocean Cruises. Se especializa en vacaciones de lujo, donde los huéspedes disfrutan vistas panorámicas del Círculo Ártico y la aurora boreal. Pero como empresa de entretenimiento, Viking Ocean Cruises no tiene la experiencia naval para mantener la flota. Después de que Fincantieri construye los barcos, Wilhelmsen, proveedor noruego de servicios marítimos, gestiona sus operaciones. El Viking Sky sigue siendo un crucero de última generación, así que al lanzarse en 2017 se pensaría que tenía toda su documentación en regla. Pero informes contradictorios sugieren que este no fue el caso. En 2016, ingenieros de Wilhelmsen en una embarcación hermana notaron que les faltaba información clave para mantener la flota. El fabricante del motor no había dado pautas sobre los niveles adecuados de aceite y alarma de los tanques de sumidero. Es una omisión extraña en un crucero de $400 millones, más aún porque los motores diésel también generan electricidad. Si fallan a mitad del viaje, el Viking Sky perdería energía y propulsión. Durante años, la flota transportó miles de pasajeros en barcos que sus ingenieros no sabían cómo mantener. Si esto no es lo suficientemente preocupante, el barco podía transportar 930 huéspedes y 465 miembros de la tripulación. Pese a esos números, se consideraba un barco pequeño. Considera cuántos tripulantes y cuántos pasajeros hay a bordo. Ve, revisa y cuenta los botes salvavidas. ¿Recuerdan el Titanic, amigos? No había suficientes botes salvavidas, ¿cierto? Hoy tampoco los hay en los cruceros. Sin saber de estos riesgos, los pasajeros, en su mayoría jubilados, estaban emocionados de comenzar su crucero de 12 días por la costa noruega. Desde Bergen, la ruta llevaba a los pasajeros por varias ciudades del norte, finalizando en Bodø. Desde ahí se dirigirían al sur y navegarían por un tramo notoriamente peligroso del mar en la zona de la bahía de Hustadvika. La región es conocida por arrecifes bajos, mares agitados y clima cambiante, por lo que los marineros navegan alerta y presionados por cumplir horarios. La primera semana del crucero fue como se esperaba y el 21 de marzo los huéspedes visitaron Tromsø, pero aquí es donde el viaje empezó a tener varios problemas. Se esperaba clima severo y las compañías rivales cancelaron sus viajes. Pero el clima no era lo único malo. En un incidente común para la flota, el generador diésel eléctrico diésel generador 3 estaba fuera de servicio por un turbocargador defectuoso. El barco se retrasaría si esperaba en Tromsø las piezas de repuesto. El Viking Sky también carecía de pilotos obligatorios suficientes. Como navegantes expertos, eran necesarios 2 para cruzar con seguridad una sección difícil de la ruta. Sin embargo, uno de los pilotos a bordo solo estaba certificado para navegar hasta Kristiansand, y el piloto de reemplazo se uniría a la tripulación después del tramo más peligroso de la ruta en la bahía de Hustadvika. El capitán y los pilotos confiaban en que el barco cruzaría seguro la zona y que un técnico a bordo arreglaría el generador al llegar a Stavanger. Sabiendo los riesgos, salieron del puerto de Tromsø al anochecer, violando regulaciones marítimas. Con uno fuera de servicio, el Viking Sky no tendría generadores de respaldo si fallaban otros motores en el mar. Los huéspedes pronto descubrirían que el Viking Sky tenía más problemas. 3 horas tras salir de Tromsø, una alarma avisó a la tripulación sobre bajo nivel de aceite lubricante en el diésel generador 2. Pero se detuvo poco después, así que los técnicos no tomaron ninguna otra medida. El clima en este punto del viaje era bueno,
y a medida que avanzaba el día, la tripulación en el puente monitoreaba de cerca el aumento de la velocidad de Livingston del viento. Sin embargo, por la mañana, el capitán estaba preocupado por llegar a su destino próximo. Se esperaba que las condiciones empeoraran por la tarde, lo que podría resultar en que el barco quedara atrapado al llegar al puerto. Así que después de evaluar la situación, decidió cancelar un viaje planeado a bordo. Decepcionado, informó a los pasajeros que la zona era muy peligrosa para navegar. En su lugar, el Viking Sky puso rumbo a Stavanger. Horas después, se indicó a la tripulación preparar el barco para el mal clima y asegurar los objetos sueltos en el casco. Mientras el barco navegaba cerca de la costa, el viento y las olas se volvieron más inquietos durante el día. Para la medianoche, la brisa fuerte se había convertido en vientos de fuerza de galerna, y el cuaderno de bitácora del barco registró olas de 6 metros. Esto obligó al capitán a reducir a la mitad la velocidad del barco para asegurar un viaje más cómodo para los pasajeros. Si pensaban que su noche había sido difícil, los pasajeros no imaginaban lo que les esperaba al amanecer. En las primeras horas del día siguiente se registraron múltiples advertencias en el barco. La primera fue otra alarma de bajo nivel de aceite lubricante, pero ahora en el tanque de sumidero diésel generador 4. Al llegar el Viking Sky a Trondheim, los vientos se volvieron un fuerte vendaval. Aunque están protegidos de la marea volátil por varias islas, sonaron más alarmas al cruzar el canal de Trondheim. Esto incluyó una segunda advertencia de bajo nivel de aceite para DG4, y el pronóstico predecía que los vientos ya intensos solo se volverían más fuertes. Así que el capitán ordenó realizar una lista de verificación para clima severo para prepararse para el embate. Durante esto se activaron más de 150 advertencias en varios sistemas, incluyendo alertas de bajo nivel de aceite para diésel generador 4. Para este momento, el ingeniero de guardia ya había reconocido 3 advertencias diferentes para diésel generador 4, pero cada una fue eliminada del sistema sin agregar aceite ni investigar más a fondo. Mientras tanto, a los pasajeros se les sirvió el desayuno como de costumbre, pero una sensación de inquietud se extendió mientras comenzaban a sentir los efectos de la tormenta que se avecinaba. Unos intentaban mantenerse de pie, mientras otros veían vasos romperse y objetos deslizarse por las mesas del restaurante. Los ingenieros inspeccionaron los tanques, probaron alarmas y registraron niveles de aceite al final de la guardia matutina. Pero se consideró que los niveles eran normales y en pocas horas eso tendría consecuencias graves. Al mediodía, el barco llegó a la bahía de Ustadvika y uno de los pilotos salió del puente como se esperaba. De regreso en aguas abiertas, el Viking Sky enfrentó olas de 7 metros y el capitán avisó a los pasajeros de una tormenta cercana. Menos de una hora después, el clima fue declarado tormenta violenta. Las puertas y ventanas abiertas se golpeaban incontrolablemente contra sus marcos, mientras los vientos racheados alcanzaban más de 90 millas por hora. Poco después de la 1 de la tarde, la tripulación informó que había terminado la lista de verificación para clima severo. Incluía llenar los tanques de sumidero con aceite lubricante. Aunque marcaron las revisiones como completas, los tanques seguían sin llenarse. Por su negligencia, los motores operaron con poco aceite más de 24 horas. Mientras el barco se movía en el mar, el aire era absorbido por las tuberías del sistema de lubricación. Esto disminuyó más el suministro de aceite y aumentó mucho su carga. Sin que nadie supiera, un defecto de diseño condenó el viaje desde que salió de Tromsø. Los tanques de sumidero estaban poco llenos y eran 40% más pequeños de lo requerido por las regulaciones. Esto fue lo que colapsó los motores forzados del barco, pues ya habían llegado a su límite. Varias alarmas se activaron al mismo tiempo en la sala de control de motores. El aceite del diésel generador 4 bajó del nivel mínimo y activó un mecanismo automático para prevenir una explosión. El diésel generador 1 y el diésel generador 4 perdieron energía eléctrica y luego el diésel generador 1 mostró una alerta de bajo nivel de aceite. La situación era crítica, pero las advertencias fueron ignoradas y el ingeniero de guardia simplemente las eliminó del sistema. Muchos pisos arriba, en el puente del barco, el capitán y el piloto estaban relajados, sin preocuparse por el caos que se gestaba abajo. Cuando diésel generador 4 y diésel generador 2 se apagaron rápidamente, fue una completa sorpresa. Ambos se debieron a baja presión de aceite lubricante y sonó una ráfaga de alarmas. El ingeniero de guardia avisó al jefe, quien fue de inmediato a la sala de control. Al reducir la velocidad, los estabilizadores de cielo del Vikingo se retrajeron automáticamente, inclinando el barco casi al doble de los 6 grados previos. Como los responsables no estaban al tanto de la crisis emergente, los pasajeros y el personal quedaron en una posición vulnerable. Seguían sirviendo el almuerzo y moviéndose por las áreas comunes mientras los técnicos trataban de reiniciar el diésel generador. 2. Aproximadamente 10 minutos después, la tripulación reinició el diésel generador.
2 y los estabilizadores del barco volvieron a funcionar, pero esto solo fue un alivio temporal. El diésel generador 2 se apagó de nuevo, seguido rápidamente por el diésel generador 1, causando un apagón total. Enfrentando olas enormes y vientos peligrosos, el barco no tenía energía ni timón. Estaban varados, a la deriva. El pánico se desató entre los pasajeros que se preguntaban qué había pasado. En penumbra se acurrucaron bajo luces parpadeantes, mientras el capitán evaluaba. Un miembro del personal relata la experiencia. Todo estaba roto, platos, vasos, muebles. En la sala de control, la tripulación lidiaba con un sistema de alarmas mal diseñado. Hasta 1000 advertencias sonaban al mismo tiempo, pero muchas de ellas eran por sistemas menores, lo que confundía a los ingenieros sobre lo que realmente estaba mal. Cuando el capitán llamó a los ingenieros, no pudieron estimar el tiempo para restaurar la energía. Al ver el barco derivando hacia la costa, solicitó auxilio urgente. Mere. Aquí Viking Sky, los motores fallaron durante la tormenta. Estamos a 100 metros de las rocas, requerimos ayuda urgente. La Guardia Costera de Noruega recibió el mensaje y actuó de inmediato lanzando botes de ayuda. Mientras tanto, el capitán intentó detener el barco soltando ambas anclas, que chocaron rápidamente contra el fondo marino. No resistieron el fuerte oleaje y el Viking Sky quedó a la deriva, dañando las anclas al arrastrarse por el fondo marino. Mientras los pasajeros temían por sus vidas, la tripulación luchaba desesperadamente por volver a poner en marcha los motores. Finalmente se dieron cuenta de que la baja presión de aceite era el problema y comenzaron a transferir aceite a los tanques de sumidero. La mala capacitación hizo que no practicaran restaurar la energía sin generador de respaldo, así que los pasos para reiniciar los motores no se siguieron en orden. En ese momento, un piloto contactó a los rescatistas y el capitán alistó la nave para evacuar. Damas y caballeros, esta es la señal de emergencia general. Tripulación, por favor, diríjanse a su posición de emergencia. Para todos los huéspedes, por favor, diríjanse a sus estaciones de reunión en este momento, ya sea la estación de reunión A o B. Los pasajeros se mantuvieron tranquilos y después los ingenieros dieron buenas noticias. Reiniciaron el diésel generador 2 y restauraron energía limitada a la embarcación, lo que permitía intentar encender los motores de las hélices. Poco después, el Viking Sky derivó cerca de una roca a solo 4 metros del barco. Luego, expertos advirtieron que solo faltaban minutos para encallar, lo que habría sido uno de los peores desastres marítimos modernos. Media hora después, los pasajeros esperaban el rescate cuando una gran ola golpeó el barco cerca del segundo punto de reunión. La ola rompió ventanas y arrancó una puerta de metal, permitiendo que el agua helada inundara el barco. Algunos sufrieron heridas por fragmentos de vidrio y objetos sueltos. Las lesiones más graves incluyeron fractura de cuello por el golpe de la puerta. Si no se resolvía pronto, había riesgo real de que cientos murieran congelados en un mar hostil. Un pasajero a bordo del crucero describe la experiencia. Terminé deslizándome por el piso y luego, cuando el barco se inclinó de nuevo, regresé. Terminé debajo de una mesa, la cual atrapaba mi pierna y el agua me llegaba al cuello. Por la urgencia, la Guardia Costera no pudo sujetar los cables de remolque para estabilizar el barco, escorado hasta 30 grados. Al no tener alternativa, volvieron a la costa y la Guardia Costera usó 6 helicópteros para evacuar y poner a salvo a los pasajeros. Llegaron al Viking Sky poco después de que el agua entrara en el casco y priorizaron a los heridos y huéspedes más vulnerables. El avance era constante y los rescatistas avanzaban según las condiciones, izando a los pasajeros de 2 en 2 para agilizar la operación. Durante la siguiente hora, diésel generador 1 y diésel generador 2 volvieron a funcionar. Esto finalmente le dio al Viking Sky una oportunidad de evitar los bajíos, aunque fuera a baja velocidad. Luego, una embarcación de la Guardia Costera y el remolcador pesado Vivax llegaron al barco. Todos ayudaron al capitán a alejarse del arrecife, para alivio de todos. Aún así, el barco tuvo dificultades para salir completamente del peligro, y Vivax no pudo remolcar al Viking Sky a un lugar seguro. Se pidió otro remolcador, pero tardaría en llegar a la zona. Mientras el barco avanzaba a aguas profundas, el diésel generador 2 se apagó por baja presión de aceite, pero los ingenieros lo resolvieron rápido. Ahora tenía los 3 generadores funcionando y en un lugar relativamente seguro, la evacuación continuó durante la noche. En las primeras horas del 24 de marzo, el remolcador Respuesta Oceánica llegó al lugar. Unas 1.100 personas seguían varadas pese al trabajo continuo de los rescatistas. Fríos y mojados, llevaban casi 13 horas atrapados, esperando el amanecer y el final de la pesadilla.
Cuando salió el sol y la tormenta amainaba, ambos remolcadores sujetaron cabos de remolque al casco del Viking Sky. La tripulación estabilizó la embarcación porque el mar estaba más calmado y el rescate se detuvo poco después. 460 personas fueron evacuadas del barco en un gran esfuerzo. El ancla de estribor, muy dañada para izarse, fue cortada y el Viking Sky llegó con dificultad a la costa buscando atracar en Molde. Llegó al atardecer y los pasajeros y la tripulación agradecieron a Dios haber sobrevivido. El presidente de Viking Ocean Cruises se disculpó personalmente y reembolsaron a los pasajeros el costo total de sus vacaciones. Pudo haber sido una situación muy grave y creo que estamos muy agradecidos con el capitán. Después del viaje, Viking Ocean Cruises reportó daños importantes en las ventanas de estribor o del lado derecho del barco. Algunas se destruyeron por completo. Además, hubo tensión estructural y daños superficiales en el barco. La investigación del incidente encontró fallas de diseño y una falta de mantenimiento en el nivel de aceite como la causa principal. Realizó más de 14 recomendaciones como nuevos tanques y mejoras para la navegabilidad del barco. Wilhelmsen y Viking Ocean Cruises también fueron criticados por contribuir al desastre. En particular, la decisión de salir del puerto en Tromsø, la mala capacitación del personal en una situación de apagón y la falta de asegurarse de que hubiera 2 pilotos certificados a bordo durante toda la ruta. Ambos actualizaron la capacitación del personal e implementaron nuevos procedimientos para monitorear y responder alarmas. También modificaron las políticas de la empresa para asegurar que los barcos y el personal de pilotos cumplieran con las regulaciones. 18 personas heridas, solo una grave. Pese a este incidente, los cruceros son una de las formas más seguras de viajar, y es milagroso que no hubiera víctimas fatales. Mira este episodio a continuación. Si te pareció interesante este video, por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.